Estamos aquí bien acompañados nuevamente con el compañero Carlos Emilio López. Él es vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional. Ahorita él nos va a abordar muchos temas de controversia, compañero Emilio, en el cual son las iniciativas de leyes. Tenemos 3 iniciativas de leyes, de las cuales está la cadena perpetua, ciberdelitos y agentes extranjeros. ¿Cómo se encuentra, compañero? Un gusto saludarte y que nos volvamos a encontrar, compartir, dialogar sobre estos temas que le interesa tanto a la sociedad nicaragüense. Correcto. Vamos a abordar un poco sobre la iniciativa de ley de cadena perpetua. Entonces, le invitamos a ustedes, compañeros revolucionarios, defensores de la patria, amantes del color rojo y negro, que comenten, hagan sus inquietudes, sus preguntas, y en el transcurso de la entrevista nosotros vamos a utilizar las preguntas más frecuentes para que nuestro experto, el compañero Carlos Emilio, nos aborde pues el punto de vista objetivo, ¿verdad? Un punto de vista neutral, real y veraz. Hablando un poco sobre la iniciativa de cadena perpetua, iniciativa de ley, ¿de qué manera esta ley, compañero, va a venir a proteger a los ciudadanos nicaragüenses? Un saludo a toda la gente maravillosa que nos está sintonizando. Un saludo a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos, a los varones, a todos los compañeros y compañeras, a los hermanos y hermanas nicaragüenses que están sintonizados con Cañón Digital. Para mí realmente es un honor poder dirigirme a ustedes y que podamos platicar. Aquí estamos en una conversación, que podamos platicar como que si estamos en el corredor de la casa o como que si estamos en la sala de la casa, dialogando sobre las iniciativas de leyes vinculadas a la cadena perpetua, los ciberdelitos y la regulación a los agentes extranjeros. Vamos a comenzar con la cadena perpetua. Me preguntaba el compañero qué implicación, qué beneficio le trae a la sociedad nicaragüense. La cadena perpetua será una especie de muro de protección, una especie de escudo gigantesco de protección a la vida de las mujeres, de los niños, de las niñas, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, quienes son principalmente las víctimas de los crímenes de odio. Va a proteger a todos los nicaragüenses, sin excepción, a nuestras hijas, a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras nietas, nuestros abuelos, nuestros padres, a todos, sin distingo de edad, de sexo, de posición social o económica, pero hemos mencionado con particularidad a las mujeres, la niñez, la adolescencia y la juventud, porque son las principales víctimas de los delitos contra la vida, de los delitos sexuales y de los crímenes de odio. ¿Por qué digo que esto va a ser como una especie de escudo gigantesco de protección? También será una especie de luz roja. La luz roja nos dice, si te pasas la luz, vas a tener algo grave. Te puede pasar encima un camión, un carro, un bus, así que tenés que detenerte. Porque la cadena perpetua significa la prisión de por vida para alguien que cometa un delito. Entonces, todas las personas en Nicaragua van a saber, van a tener presente que si le quitan la vida con odio a otro ser humano, va a pasar el resto de su vida encerrado en una cárcel. Eso es cadena perpetua. No va a ser una ley que existe únicamente en Nicaragua. La cadena perpetua existe en muchos países, a una bola de hierro, y hacía referencia a eso, que estaba encadenado perpetuamente, encadenado de por vida. Entonces la expresión cadena perpetua en términos jurídicos ya no se usa,
pero el significado sigue siendo el mismo. El significado sigue siendo el mismo. Entonces las leyes en los distintos países le llaman prisión perpetua, prisión vitalicia, prisión de por vida, prisión permanente, prisión indeterminada. En los países de Europa, por ejemplo, le llaman prisión permanente revisable y prisión permanente no revisable. O sea, cadena perpetua existe en Holanda, existe en los Países Bajos, en Polonia, en España, en Croacia, solamente en Alemania, en Francia. Estoy mencionando solamente algunos países de Europa. Existe en América Latina, existe en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en México, en Perú, en Panamá, en países de África, existe en Uganda, por ejemplo, en Sierra Leona. Es decir, estoy mencionando solo algunos ejemplos para que no creamos que es una invención propia de Nicaragua, sino que es una figura jurídica que existe en distintos países. ¿Qué significa? Que una persona que comete un crimen grave, un crimen de odio, va a pasar desde que reciba la sentencia condenatoria hasta que fallezca en la cárcel, en el sistema penitenciario. Eso es, en términos sencillos, lo que significa la cadena perpetua o prisión perpetua o prisión de por vida. A lo largo de la entrevista, así lo voy a ir denominando, cualquiera de estas formas que significa prisión vitalicia. Ahora, hay algunos países que no usan el término prisión perpetua, pero tienen como pena máxima 70 años de privación de libertad. Entonces es lo mismo, es decir, no usan cadena perpetua, pero nadie va a estar tanto tiempo vivo en un sistema penitenciario. Hay países que tienen 60 años, hay países que su constitución o su código penal no dice prisión perpetua, pero establece que tienen 50 años de cárcel para quienes cometan delitos graves. Los delitos a los cuales se le va a imponer la cadena perpetua o prisión perpetua son a quienes cometan crímenes de odio. Los crímenes de odio son aquellos que se cometen con saña, con violencia extrema, con odio, con un sentido de inhumanidad, en donde se descuartiza a una persona, en donde se le quema vivo, en donde se le viola y después se le asesina, en donde se le secuestra, se le viola y se le asesina, en donde se cometen varios asesinatos simultáneamente, en donde una persona es explotada sexualmente por un tiempo y después se le quita la vida. Es decir, esos son algunos ejemplos de lo que estamos denominando crímenes de odio, crímenes atroces, crímenes extremos. Otro elemento, vos me preguntabas qué beneficio trae esta ley y las otras dos leyes que vamos a hablar, la ley especial de ciberdelitos y la ley que regula los agentes extranjeros. Las tres leyes son leyes que apuntan a la cultura de la vida, a proteger todas las formas de vida. Son leyes que apuntan a la seguridad de la nación, a la seguridad de las personas, las familias, las comunidades y la seguridad de todas las familias nicaragüenses, del Estado en su conjunto. Decimos que estas leyes apuntan a la cultura de la vida porque los crímenes de odio son parte de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte, la cultura que desprecia la vida humana, la cultura que desprecia el derecho sacrosanto a vivir, a existir con dignidad, a vivir en seguridad, a vivir en libertad. Yo creo que esa es la razón por la cual el 90% de los nicaragüenses en una encuesta señala que están de acuerdo con la cadena perpetua, es decir, o prisión perpetua, porque las personas se conectan con esta demanda de justicia, y por eso es que el comandante Daniel Ortega, presidente de la República, conectado con ese clamor popular, en sintonía con ese palpitar de la nación, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que elaborara una iniciativa de ley en esta dirección de crear la figura de la
prisión perpetua, y luego esa iniciativa vendrá aquí a la Asamblea Nacional, la cual la discutiremos y la aprobaremos. Ok, así es, compañero. Cabe destacar que nuestro buen partido, nuestro buen gobierno siempre ha sido garantizar, la prioridad fundamental es garantizar la vida. Por eso es que muchas personas a veces pedían cadena de muerte o pena de muerte, mejor dicho, pero nosotros garantizamos la vida y siempre protegemos, ¿verdad? Es una medida de apoyar a la niñez, a la mujer, a todos los sectores, ¿verdad?, más vulnerables de nuestra sociedad. Hay muchas inquietudes sobre que si será retroactiva la ley, si va a haber retroactividad de la ley al aprobarse esta iniciativa de ley. Mira, la Constitución Política de la República de Nicaragua señala que no hay retroactividad de la ley en materia penal, salvo cuando ésta favorezca al reo, favorezca a la persona que está presa, que está privada de libertad. ¿Qué significa esto? Que esta ley, esta figura jurídica de la prisión perpetua, se aplicará cuando entre en vigencia y se aplicará a las personas que cometan delitos, crímenes de odio, una vez que la ley ya haya entrado en vigencia. Eso significa que no es retroactiva. Dicho de otra forma, esta ley no se puede aplicar hacia atrás. Esta ley no se puede aplicar regresando el tiempo. Es decir, las personas que fueron procesadas y que fueron sancionadas por delitos de asesinato, por delitos de violación seguido de asesinato, ese tipo de crímenes atroces, serán procesados y serán sancionados de conformidad con la legislación vigente. Y la legislación vigente establece que la pena máxima son 30 años. Entonces, todos los que hayan cometido delitos graves, delitos contra la vida y delitos contra la integridad sexual de las personas en general y de las mujeres, de los niños, de las niñas en particular, la sanción máxima es 30 años. Pero los que cometan delitos en un futuro, una vez que la ley ya haya sido aprobada y haya entrado en vigencia, entonces serán procesados y sancionados penalmente de conformidad con la figura de cadena perpetua. Actualmente, como decíamos, la Constitución establece 30 años, por lo tanto se tendrá que reformar la Constitución. Se tiene que reformar esa disposición constitucional para establecer la figura de la cadena perpetua o prisión perpetua, y también se tendrá que reformar el Código Penal para incluirlo primero en la Constitución e incluirlo posteriormente al Código Penal de la República de Nicaragua. Mucho ahorita estoy viendo los comentarios de las personas que nos están sintonizando, ¿verdad?, los compañeros revolucionarios, y una de las preguntas comunes ahorita tenemos de que ¿cuáles serán los tipos de reformas que se realizarán en las leyes de la materia? ¿Qué tipo de leyes se van a reformar? Bueno, precisamente es lo que acabamos de mencionar ahorita, ¿verdad? Lo primero que tenemos que reformar es la Constitución Política de la República de Nicaragua, porque es la ley suprema, porque es la ley superior, y no pueden haber disposiciones jurídicas que contradigan la Constitución. Como la Constitución señala actualmente que la sanción máxima, la pena máxima son 30 años, tenemos que reformar esa disposición para establecer que la pena máxima para crímenes de odio, para crímenes atroces, será la prisión perpetua. Y una reforma, eso sería una reforma parcial a la Constitución Política. Una reforma parcial requiere de 2 legislaturas. Eso significa que tiene que ser aprobada en 2 años diferentes. Entonces, la primera legislatura sería ahorita, en el año 2020, en este último trimestre, lo que va del año, y la segunda legislatura será en el año 2021, en el primer trimestre del año 2021, la estaremos aprobando y entrará en vigencia. Así que en los primeros 3 meses del año 2021 ya Nicaragua tendrá la figura jurídica de la prisión de por vida, prisión vitalicia, para quienes cometan crímenes atroces, crímenes sanguinarios, crímenes desalmados, crímenes de odio en contra de cualquier ser humano.
Cabe destacar, compañeros, que nosotros seguimos siendo el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de Latinoamérica. Y con esta aprobación esperamos en Dios, porque nosotros somos un modelo cristiano, socialista y solidario. Creemos mucho en Dios, creemos mucho en la fuerza suprema que nos abarca a todos, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que en esto podamos evitar esos tipos de crímenes de odio, y las personas que lo cometan pues tengan su merecido, que se aplique la justicia, ¿verdad? Vamos a ir hablando un poco sobre la iniciativa de ley de ciberdelitos, y la primera pregunta que tengo, compañero, es: según la iniciativa, ¿cómo podemos definir ciberdelito? Mira, igual que la figura jurídica de la cadena perpetua, igual la ley especial de ciberdelitos no va a ser una ley que existe únicamente en Nicaragua. O sea, Estados Unidos tiene leyes, varias leyes relacionadas a los ciberdelitos. En Europa, muchos países tienen leyes relacionadas a ciberdelitos. En América Latina, varios países tienen leyes sobre la cibercriminalidad. Entonces, no estamos legislando sobre algo que solo Nicaragua lo va a tener, ¿verdad? Entonces, todos esos que están diciendo, todos los que dicen que el Estado de Nicaragua está violentando derechos humanos porque tiene la figura de la cadena perpetua, entonces tienen que decírselo a Estados Unidos, y tienen que decírselo a Alemania, y tienen que decírselo a Francia, y tienen que decírselo a los Países Bajos, y tienen que decírselo a Holanda, y tienen que decírselo a todos los países que tienen esta figura. Y de igual manera con la ley especial de ciberdelitos. Todos aquellos que andan diciendo de que esta ley violenta los derechos humanos, entonces tendrán que decírselo a todos los países que tienen leyes iguales que la nuestra y más drásticas que la nuestra. Porque nuestra ley, esta iniciativa de ley de ciberdelito, establece que las sanciones irán de 2 años a 10 años, ¿verdad? En cambio, hay otros países que por cometer ciberdelitos, cibercrímenes, las sanciones son mucho mayores. Vos me preguntabas qué cosa es un ciberdelito. Mira, un ciberdelito es toda acción u omisión en donde se utilicen las tecnologías de la información y de la comunicación para cometer actos delictivos. Actos delictivos que atentan contra las personas naturales o jurídicas, que atentan contra las instituciones del Estado, que atentan contra empresas privadas, que atentan contra la dignidad personal, la honra, la reputación de las mujeres, de los niños, de las personas en general. Porque esta ley, igual que la ley que está relacionada a la prisión perpetua, esta ley de ciberdelitos también viene a proteger la seguridad de los seres humanos, la seguridad de las personas, de las familias, de las comunidades, la seguridad de la nación. Mira, esta ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, judicializar y sancionar todos los delitos que se cometan cuando se utilizan tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, cuando se utiliza el internet, cuando se utilizan las redes sociales, cuando se utilizan sistemas sofisticados, computarizados, para dañar, ¿verdad?, la seguridad. Por ejemplo, si entran a tu teléfono, y te extraen la información que vos tenés ahí, ese es un ciberdelito. Por ejemplo, si entran a un sistema informático de una institución y roban la base de datos de esa institución, ese es un ciberdelito. Por ejemplo, cuando entran a un banco, a una institución financiera y alteran las cuentas y roban cuentas, roban activos de los bancos, cambian estados de cuentas de una persona a favor de otra, vacían una cuenta y la trasladan a otra persona. Todo eso son ciberdelitos. Yo lo estoy planteando en un lenguaje sencillo, ¿verdad? Porque esta ley realmente es bastante técnica.
es bastante técnica. Esta ley habla, por ejemplo, que se va a sancionar el fraude informático en todas sus modalidades, el espionaje, la violación a la seguridad, la violación y el hurto de los medios informáticos, la manipulación de los mismos, la transferencia de información pública reservada, la propagación de noticias falsas. Ojo, para todas las personas naturales y jurídicas que cometen este tipo de delitos que estoy mencionando. Noticias falsas, porque la ley prohíbe a personas naturales, es decir, a individuos, a cualquier persona, cualquier profesional, cualquier ciudadano de cualquier nivel económico que produzca una falsa noticia, que difunda una falsa noticia. Esta ley establecerá sanciones. Cualquier persona que irrumpa en un sistema informático, en una computadora y sustraiga datos personales, entonces recibirá una sanción. Yo decía al inicio de que esta ley protege personas, familias, comunidades. ¿Por qué? Porque estos delitos se cometen contra personas naturales y jurídicas. Por ejemplo, esta ley protege a todas las instituciones del Estado. Todas las instituciones del Estado tienen bases de datos, ¿ya? Esta ley protege a los bancos del país, o sea, no solamente a las instituciones públicas, también a las instituciones privadas, también a las instituciones financieras. Imagínense ustedes de que una de esas microfinancieras que tienen ahí todo un sistema contable, entre un hacker y altera toda la base de datos que tiene y resulta que nadie debe, que todo el mundo tiene las cuentas canceladas, ¿verdad? Aquí ya hemos tenido experiencias de medios de comunicación que le han hackeado sus cuentas. Ya han habido experiencias de algunas personas también, de esos influencers que les han hackeado sus espacios, ¿verdad? Comunicacionales. Entonces, esta ley en realidad va a proteger a todos los nicaragüenses y a todas las instituciones públicas, estatales, privadas, entidades privadas que presten servicios públicos y entidades mixtas, instituciones en donde hay una mezcla entre lo público y lo privado. También esta ley, esto es muy importante, ojo, a todos los que nos están sintonizando, ¿verdad? Y pueden hacernos preguntas. Ojo, esta ley trae un capítulo especial para los ciberdelitos relacionados a temas sexuales, ¿verdad? El ciberacoso, por ejemplo, de que le mandan 10.000 chats a una mujer para que se tenga una relación sexual, ¿verdad? Y le dicen de que si no se acuesta con la persona, pues va a revelar ciertas cosas. El chantaje por medio del celular, el chantaje por medio del correo electrónico, toda esa manipulación a la integridad de las mujeres, de los niños, está sancionado en esta ley. En la pornografía infantil, ojo, la pornografía infantil, para quienes fabriquen pornografía infantil, para quienes difundan pornografía infantil en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus plataformas, en sus redes sociales, esto será sancionado de conformidad con esta ley, ¿verdad? Toda manipulación, toda corrupción a personas menores de 16 años. A veces se utilizan las plataformas digitales y se le dice a las chavalas, mira, te estamos ofreciendo un trabajo, tu vida va a cambiar, todo va a ser mejor, y le mandan imágenes y le mandan videos, fotos, y muchas adolescentes, mujeres, también varones, muchas veces caen con esas trampas virtuales y resulta que al llegar al lugar o las abusan o explotan sexualmente de ellas. Entonces toda la manipulación y toda la explotación, todo el comercio, toda la violencia sexual y el comercio sexual que se puede derivar será sancionado. O por ejemplo las amenazas, lo que se llama el chantaje digital, el ciberchantaje sexual, que yo tengo fotografía de una exnovia, fotografías de una ex esposa, de una ex cónyuge, y viene la persona y le dice, mira, si no regresas conmigo, publico este video, si no regresas conmigo, publico esta fotografía. Entonces todo ese tipo de manipulaciones, de chantaje,
de amenaza, de coerción, que muchas veces se utiliza a través de los cibermedios, a través de la telemática, de la informática, de las redes sociales, todo eso estará sancionado en esta ley. Muy importante, compañero, lo que usted decía, porque muchas mujeres, incluso hombres también, sufren lo que es el chantaje virtual, ¿verdad? Que a lo mejor viene alguien, le dice, te tomo una foto con alguien que no es tu pareja, y después vienen y, mira, si no me das tantos dólares, publica la foto a tu esposa, o viceversa. Entonces es una medida, creo, que va a ayudar a muchas mujeres, muchos hombres también, y no solamente eso, sino que también a la niñez, como usted comentaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces o cuántos en diferentes países es muy común lo que es la pornografía infantil, y nosotros queremos proteger a nuestra niñez nicaragüense, ¿verdad? Vamos a abordar la última iniciativa de propuesta de ley, la cual es sobre la regulación a agentes extranjeros. Le agradecemos a todos ustedes, igual que todos los comentarios aquí los leemos, ¿verdad? Saludamos a Julio Cárcamo, que hablaba sobre que ya es necesario que se aprueben estas leyes. Estas leyes, compañeros, vienen a ayudarnos a nosotros, no a perjudicarnos. Por eso es que la oposición muchas veces quiere tomar lo bueno y transversarlo, ¿verdad? Pero aquí estamos para aclararle sus dudas. Hablando un poco sobre la ley de regulación a agente extranjero, ¿por qué se creó la iniciativa o por qué es tan importante esta iniciativa de ley? Mira, varios de mis compañeros y compañeras de la bancada del Frente Sandinista han hecho referencia a una expresión, a un dicho popular, a un dicho de la cultura popular nicaragüense, que dice: el que no las debe, no las teme. El que no las debe, no las teme. Las tres leyes van dirigidas a criminales, las tres leyes. La primera que hemos mencionado, que es la cadena perpetua, va dirigida a las personas que odio, a quienes cometan crímenes de odio, es decir, a quienes violen a una niña y después la maten, a quienes descuarticen a una persona, a quienes cometan varios asesinatos simultáneamente, a quienes le quiten la vida a una mujer embarazada y la tiren a la basura posteriormente. Ese tipo de delitos son quienes cometan esos delitos, es quienes van a recibir la cadena perpetua. Es decir, los criminales cruentos son los que deben de estar preocupados por la cadena perpetua, pero todos los que amamos la vida, todos los que respetamos los derechos humanos de las demás personas, todos los que promovemos valores de amor, de solidaridad, de convivencia fraterna, no estamos preocupados por esa ley. En la segunda ley que hablábamos de ciberdelito, deben de estar preocupados los que utilizan los medios de comunicación, los que utilizan las redes sociales, los que utilizan las computadoras, los teléfonos, los sistemas digitales, los que utilizan las plataformas para cometer delitos. Es decir, ¿quiénes deben de estar preocupados por la ley especial de ciberdelitos? Los ciberdelincuentes, únicamente. Y ahora, hablando de la ley de regulación de agentes extranjeros, ¿quiénes son los que deben de preocuparse por esta ley? Los que reciben recursos del exterior con unos fines y la utilizan para otros fines. Quienes reciban recursos del exterior, supuestamente para impulsar proyectos de educación, proyectos de salud, proyectos de vivienda y otros tipos de proyectos sociales, pero que no utilizan los recursos económicos con esos fines, sino que los utilizan esos recursos económicos para crear inestabilidad, zozobra, conflicto, destrucción a los bienes, destrucción a la propiedad privada, a la propiedad pública, propagación del odio, incentivo a la comisión de delitos, a quienes hacen apología del delito, etcétera, etcétera. Esta ley de regulación de agentes extranjeros no es más que una ley que establece un marco jurídico regulador para que todas las personas naturales y jurídicas que reciban
dinero, capitales, bienes, fondos, donaciones de parte de un gobierno, de parte de un gobierno extranjero, una fundación internacional, una ONG internacional, una asociación internacional, y reciban fondos todos aquellos, ya sean personas, instituciones, asociaciones u ONG nacionales que reciban fondos, entonces ese es un agente extranjero. Entonces todos los que sean agentes extranjeros, lo que esta ley dice es que se deben de registrar, se deben de inscribir ante el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación va a ser la institución que va a administrar, supervisar, regular, monitorear y sancionar a quienes violenten las disposiciones establecidas en esta ley. Entonces, esta ley crea un registro para agentes extranjeros, para que todos aquellos que reciban fondos se inscriban. Eso es, ¿verdad? Pero esta ley no está impidiendo que existan asociaciones u organizaciones no gubernamentales. Esta ley no está impidiendo que asociaciones nacionales u organizaciones no gubernamentales nacionales realicen proyectos sociales. Esta ley no está impidiendo que medios de comunicación diversos funcionen y operen en el país. Sencillamente, esta ley lo que establece es, número uno, que todas las personas naturales y jurídicas que reciban fondos del extranjero, de gobierno o instituciones extranjeras, se registren. Número uno. Número dos, que quienes reciban fondos del exterior, ya sean de instituciones, organismos o entidades internacionales, no pueden utilizar esos fondos para otra cosa que no es lo que dicen sus proyectos y sus planes que van a hacer. Y número tres, que quienes reciban fondos del extranjero, de organizaciones, de asociaciones, de fundaciones o de gobiernos, no pueden utilizar esos fondos para atentar contra la estabilidad, la seguridad del país y la paz de Nicaragua. Sencillo. ¿Va? Entonces, todos aquellos que desde sus asociaciones, organizaciones o fundaciones promueven el bien de la comunidad, no deben de preocuparse. ¿Ya? No deben de preocuparse. Estas disposiciones existen en Estados Unidos, existe una ley de esta naturaleza y con sanciones mucho más drásticas, y en Estados Unidos existe una ley de regulación de agentes extranjeros desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de varias décadas de existencia. Nosotros estamos creando, le han dicho a esta ley que esta ley es copia de una ley rusa. Es totalmente falso, porque Rusia más bien es está dentro de los últimos países en crear una ley de esta naturaleza, y Estados Unidos está entre los primeros países en haber creado una ley de esta naturaleza. Entonces, en ningún país de Europa se permite que un país extranjero financie a un partido político interno. Es decir, no se permite que un país africano financie a un partido político de Francia. No se permite que un país asiático financie a un partido político de Alemania. Pero vos no. O sea, es un asunto de doble rasero, de doble discurso, de desigualdad y de crear mecanismos. Yo me puedo proteger, yo puedo proteger mi seguridad nacional, vos no podés proteger tu seguridad nacional. Esta ley tiene como fundamento el artículo número 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que establece que son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Son derechos fundamentales del pueblo, son parte constitutiva del Estado de Nicaragua, y es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender esos derechos. Así reza literalmente, taxativamente, el artículo 1 de la Constitución Política. Entonces, lo que estamos haciendo
está acorde al derecho internacional y está acorde al derecho nacional. Esta ley es una ley que promueve, que protege, que tutela los derechos colectivos del pueblo, el derecho de soberanía. Nadie tiene por qué intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Ningún Estado, ninguna agencia, ninguna entidad internacional tiene por qué asumir, intervenir, interferir, hacer injerencia en los asuntos internos. Y esto que estoy diciendo está establecido en convenios internacionales, en tratados, en protocolos, en pactos internacionales, está consignado en resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, esta ley, el argumento que estoy planteando es que esta ley es armónica con el derecho internacional y es armónica con la Constitución Política de Nicaragua. Bueno, creo que mejor o más claro no pudo haber sido. Ya se abordaron las tres tipos de iniciativa de ley: la de cadena perpetua, la ciberdelitos y agentes extranjeros, ¿verdad? Todo con el fin de proteger siempre la soberanía, la vida, la paz de los y las nicaragüenses. Con este gobierno cristiano, socialista y solidario. Entonces, es un gusto siempre tenerlo a usted, compañero Carlos Emilio López, diputado de la Asamblea Nacional, el cual es el vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. Siempre un gusto. Creo que muchas personas quedaron muy claras. Hay personas que a lo mejor no sabían sobre esta iniciativa de ley y hoy en día, gracias a la entrevista con su persona, van a tener muchos conocimientos en los barrios, las comunidades, sobre este tipo de iniciativa de ley, y nosotros podamos abordar nuestro comentario con responsabilidad. No sé si el equipo de Cañón Digital me permiten mencionar 2 puntos más. Sí, claro. Una de las falsas noticias, de las mentiras que se propagan por algunos medios de comunicación, es que esta ley de regulación de los agentes extranjeros va a afectar la inversión internacional, va a afectar la economía y que va a afectar las remesas familiares. Totalmente falso. Falso de toda falsedad. Esta ley establece que no se aplicará la misma a personas pensionadas, extranjeras o retiradas de cualquier país del mundo que vive en Nicaragua y que reciba su pensión, que reciba su jubilación aquí en Nicaragua, no tiene necesidad de inscribirse, no las toca esta ley. Esta ley taxativamente señala, esta norma jurídica, que no afectará bajo ninguna circunstancia las personas que reciban remesas familiares, no afectará a las empresas productivas, comerciales, internacionales que tengan filiales en Nicaragua, no afectará las cadenas de supermercados, no afectará la inversión extranjera, no afecta a los trabajadores y prestadores de servicios que estén en nómina de empresas internacionales, no afecta tratados de libre comercio que Nicaragua tenga pactado con otros países en el presente o que se puedan firmar en el futuro. Es decir, esta ley para nada afectan las remesas familiares, ni la inversión extranjera, ni la inversión económica. Es decir, no tienen necesidad de registrarse estos sujetos que he mencionado. Estos grupos, estas personas naturales o jurídicas que he mencionado, no tienen necesidad de registrarse, no caben dentro del esquema de agentes extranjeros, sino los que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Los que ya mencionamos anteriormente, y vamos a repetirlo: las organizaciones, las asociaciones, las personas naturales o jurídicas o de otras nacionalidades que dentro de Nicaragua reciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de gobierno, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras, esas son las que están obligadas a inscribir registro de agentes extranjeros que ya hablábamos.
Lo otro que quisiera mencionar es que no pueden ser candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza los que sean agentes extranjeros. Es decir, tenés que decidirte, o sos agente extranjero o sos un agente político partidario, pero no podés ser las dos cosas. Es decir, no podés ser candidato a diputado, no podés ser candidato a presidente, no podés ser candidato a concejal, no podés ser candidato a vicealcalde, vicealcaldesa, alcalde o alcaldesa, cualquier cargo de elección popular, cualquier cargo público, ¿va? No solamente de elección popular, sino cualquier cargo público, ministro, cualquier otro cargo público, no podés ejercerlo si sos un agente extranjero. Es decir, si sos el representante de un organismo internacional, tenés que decidirte, o sos representante del organismo internacional o sos un actor político, pero no podés hacer las dos cosas. Si una persona es un consultor político internacional, tenés que decidirte, o sos consultor político internacional o sos un candidato o sos un potencial funcionario público. Y la ley establece que un año antes del proceso electoral tenés que reportar que ya no sos un agente extranjero, ¿ya? Eso es muy importante. Igual, ¿verdad? Igual, eso no es una novedad, o sea, no es una disposición jurídica que solamente la contiene esta ley, sino que está en leyes de muchos países en el mundo. Así es. Bueno, nada más que darle gracias a usted nuevamente por atender esta entrevista muy importante que nosotros hemos preparado, ¿verdad? Le agradecemos siempre su disposición, compañero, le agradecemos siempre su amabilidad, su responsabilidad, su dominio siempre de los temas que nosotros abordamos. Creo que todas las personas aprendemos cada vez que le escuchamos y cada vez que nosotros realizamos una entrevista. Muchísimas gracias, le agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas. Le recomendamos que ustedes compartan y publiquen esta entrevista, porque esta entrevista ayudará a muchas personas a aclarar muchas dudas, ¿verdad? Entonces le agradecemos a los compañeros.